9 derrotas consecutivas, no encuentran la victoria unos Washington Wizards que encadenan derrota tras derrota, las dos últimas muy dolorosas contra Dallas Mavericks en casa y la última derrota contra los Detroit Pistons el lunes con un final muy cruel. Unos Detroit Pistons liderando la conferencia este, al igual que los Oklahoma City Thunder en la oeste, los vigentes campeones, que no ceden terreno frente a unos San Antonio Spurs que le siguen muy de cerca, pero todavía a unos cuantos partidos. Y en la MLB tenemos noticia de la semana, noticia negativa. Las apuestas deportivas sacuden a dos pitchers de los Cleveland Guardians. Vamos a ver dónde termina todo esto, pero parece que entre rejas. Los Ángeles Dodgers, terminaremos hablando del vigente campeón, de cómo, pese a su espectacular temporada y su campeonato, pueden mejorar el equipo, sobre todo con fichajes en el outfield. Esto es de Deportes, hoy es jueves 13 de noviembre y este es el episodio 27. Si te gusta mi contenido, me puedes seguir escuchando en las principales plataformas Spotify, YouTube, iVoox, Amazon Music, Apple Podcast. Y también me puedes leer contenido escrito todos los días en Twitter o X, @SportTouch9 o el nombre del podcast de Deportes con la primera D en minúscula y la segunda en mayúscula. Te hablo de baloncesto y te hablo de béisbol, de las mejores ligas del mundo, la NBA y la MLB. Y empezamos el episodio de hoy, como siempre, hablando de baloncesto, hablando de la mejor liga del mundo, hablando de la NBA y hablando del peor equipo de la mejor liga del mundo, sí. Y es así, hablamos de los Washington Wizards, al menos el peor equipo en cuanto a estadística. Yo no diría que es el peor equipo de jugadores, a mí es un equipo que me sigue ilusionando porque es un equipo plagado de savia nueva, de gente joven, y hay que tener paciencia, lo sigo repitiendo. Parece que ya se ha acabado la paciencia en la fanbase, en la gente, la afición de Washington, en la afición que sigue a los Washington Wizards. Solo tienes que poner Twitter y ver un poco los foros de aficionados de los Washington Wizards y ya están pensando en el draft. Y bueno, es un poco realmente cómo funcionan las cosas hoy en día y cómo funciona esta liga, que enseguida cuando las cosas van mal, y es que van muy mal porque han empezado muy muy mal, rápidamente ya se piensa en quedar mal para ganar la lotería, coger el número 1 del draft, que este año, ojito, lo que pinta el número 1 del draft, veremos a ver si es Divanza, veremos a ver si es el Cam Booster, vamos a ver quién coge el número 1 del draft, pero desde luego que va a ser un jugadorazo, como siempre por otro lado. Y ya digo que la afición un poco ya va pensando en eso. Yo me niego, queda mucha liga. Estos jugadores van a ir de menos a más claramente. Y pese al inicio catastrófico y desastroso que está teniendo los Washington Wizards, con 11 partidos, 10 derrotas, y llevamos 9 derrotas seguidas. Pese a ese inicio tan sumamente malo, las sensaciones creo que son mejores que lo que presenta los números, y de verdad es que lo pienso. Esta semana, ahora cuando se graba en esta parte del episodio, todavía no se ha jugado el partido del miércoles contra los Rockets. Cuando escuchéis esto mañana ya tendremos resultado. Esperemos haber ganado ese partido contra los Rockets, aunque es muy complicado, evidentemente, contra los Houston Rockets de Alperen Sengun, KD y compañía. Pero nos tenemos que volver a una semana antes, al miércoles 5 de noviembre, cuando nos enfrentamos contra los Celtics en el Garden. Perdíamos el partido 107-136, un partido en el que no tuvimos, la verdad, mucho que decir, sobre todo en la segunda parte. Los Celtics sacaron a Jaylen Brown con 35 puntazos y poco pudimos responder, la verdad. Alex Sarr con 31, career high de Alex Sarr, el francés, fantástico, desde luego el mejor jugador hasta ahora de los Wizards, 31 puntos, 8 rebotes. Y el fin de semana volábamos a casa deseando ya encontrar nuestra primera victoria. Bastante ambiente en el pabellón, pude asistir a los dos partidos, al del viernes y al del sábado. Y el del viernes, bueno, la verdad es que fue un recital de los Cavaliers. 148-115 con 24 puntos de Donovan Mitchell, pero daba la sensación de que Donovan Mitchell
podría haber conseguido 70 puntos si se lo hubiera propuesto y si le hubieran dejado más minutos. Evidentemente el partido en la segunda parte estaba ya más que hecho para los Cavaliers, se lo tomaron con bastante calma, pero desde luego fue un recital. Los Wizards pues es que no encontraron prácticamente ningún tipo de posibilidad de acercarse en ningún momento porque la defensa fue pésima, la defensa de los Wizards fue pésima. CJ McCollum parece que resurgió en ese partido consiguiendo 25 puntos con una muy buena primera parte y con una segunda parte en la que se echó a dormir, se echó a la siestecita tranquilamente y dijo vamos a esperar al partido del sábado 8. Y es que el sábado 8 teníamos una muy buena oportunidad de conseguir la segunda victoria de la temporada, otra vez contra el equipo con el que conseguimos la primera, que son los Dallas Mavericks. Venían a casa, el sábado estaba el estadio, el pabellón prácticamente lleno, había un ambientazo tremendo. Evidentemente sábado a la gente le gusta ir al baloncesto, tomarse la cervecita, estar con los amigos tranquilamente viendo el partido en el pabellón y luego salir, que siempre hay mucho ambiente en la ciudad de Washington DC y además hacía un día fantástico y la gente iba muy animada, había mucho ambiente, fue un partido muy bonito. Pero otra vez nos volvieron a remontar y otra vez volvimos a perder. Y además volvimos a perder, pues la verdad que es que por fallos muy groseros, sin agarrar los rebotes ofensivos que creo que nos están penalizando muchísimo. Y la verdad que los Mavericks no lo hicieron mucho mejor que nosotros, esa es la realidad, con un Cooper Flag que a mí me dejó bastante frío, 12 puntos, pero frío en producción, frío en ejecución, en toma de decisiones. Este chico es un niño y le falta todavía muchísimo, solo pido que se tenga un poquito más de calma con Cooper Flag, que bueno, pues el college es una historia, es verdad que era la estrella de Duke, pero ni siquiera con Duke llegó a la final, apenas jugó un año, ya rápidamente parece como que va a ser el sucesor de Luka Doncic en Mavericks. Tranquilos, ojito, porque a Cooper Flag le queda y mucho, sobre todo toma de decisiones, un jugador que en transición es fantástico, que tiene una fortaleza espectacular, pero en estático no me termina de convencer demasiado y en este partido, bueno, pues sin más, un partido la verdad bastante del montón para Cooper Flag. El mejor fue Naji Marshall con 30 puntazos, espectacular, 9 de 11 en tiros de campo, un 81% en tiros de campo, un 75% en triples. Muy buen partido de Naji Marshall. Pero sobre todo ya digo que creo que el partido lo perdieron los Wizards más que lo ganaran los Mavericks. Y el lunes tuvimos, creo que el partido más cruel que hemos tenido en esta temporada. Y ya es decir, recordando al de los 76ers y hablando ahora del de los Mavericks. Porque nos enfrentábamos a los Pistons, porque llegamos a ganar en el último minuto, íbamos ganando de 5. A falta de menos de 20 segundos íbamos ganando de 4. La verdad que fue un partido, bueno, muy cruel. Creo que influyó ahí la suerte. Creo que los Pistons están... Ahora hablaremos un poquito de los Pistons y del momento de forma de su estrella, de Cade Cunningham. Pero desde luego creo que este partido de 1 millón, pues es que pierdes uno. Y fue el que nos tocó perder a nosotros porque desde luego los Wizards están con la flecha totalmente para abajo. Se hicieron muchas cosas bien, de hecho se defendió bastante bien a Cade Cunningham, un jugador que falló muchísimo, un porcentaje de tiros de campo altísimo fallado y aún así tuvo career high con 46 puntos por los tiros libres. Un aspecto, asignatura claramente a mejorar a los Washington Wizards, que se llenan de faltas muy rápidamente y lo que se consigue con eso es que el último cuarto, los jugadores que tienen que defender se curen en salud y tengan mucho más cuidado y al final concedan muchas más canastas. Eso y que el porcentaje de tiros libres se incremente muchísimo. Creo que es algo que los Wizards se lo tienen que mirar. Keyshawn George, un jugador que no se encanta, pero un jugador que se llena de faltas rapidísimamente. Creo que también los árbitros
de alguna manera no es lo mismo arbitrar a un equipo plagado de jóvenes que a un equipo con veteranos y a un equipo con pozo en la competición. Los Wizards son niños, ahora mismo son niños que están jugando entre bichos, entre monstruos. Y esto creo que un poco los árbitros de alguna manera lo huelen. Suelen ser árbitros bastante caseros y suelen ser árbitros evidentemente que respetan el carácter, la personalidad y el pozo que tiene un equipo que tiene cierto jugador. Y creo que, bueno, las actuaciones en general de los árbitros hacia los Wizards están siendo bastante polémicas. Pero si nos vamos al juego, el partido lo perdimos de 2, lo perdimos en la prórroga, con un CJ McCollum espectacular, eso hay que decirlo, que consiguió 42 puntos, con un Alex Serr con 15 puntos y 15 rebotes, también fantástico, Keyshawn George 14 puntos, con un Cam Whitmore que parece que va de menos a más, una potencia tremenda con 20 puntos, pero aún así el partido lo perdimos, teniéndolo ganadísimo, no nos lo pudimos llevar y otra derrota más que se suma. Lo que queda pues es el partido de los Rockets que se jugó ayer miércoles, del cual hablaremos la semana que viene, y en la semana que entra los Nets el domingo, un partido obligatorio, una victoria que sí o sí se tiene que llevar, porque los Nets están con el mismo récord que en el nuestro, muy malo, muy negativo, también un equipo muy joven, de hecho el más joven del campeonato, y luego nos vamos y jugamos contra los Wolves el miércoles 19, en un partido evidentemente muy complicado, que me hará particular ilusión ver, porque me encanta siempre ver al bueno de Anthony Edwards. Y hay vida más allá de los Washington Wizards. La verdad que suena raro decir esto porque poca gente habla de los Washington Wizards, pero ya saben que mi podcast es así, me gusta hablar de los equipos de Washington y me gusta hablar de los equipos de los que nadie habla. Pero también hay que hablar de los equipos que lo están haciendo mejor. No todo van a ser noticias malas, noticias de equipos que tienen que mejorar, no. Vamos a hablar de equipos que lo están haciendo bien, muy bien, que han tenido un inicio fantástico. Nos vamos a la conferencia este, y como he dicho antes, hay que hablar, aunque sea un poco, de los Detroit Pistons. Estos Detroit Pistons con un récord de 9 victorias y 2 derrotas, unos Pistons que lo están petando en este inicio de temporada, lo están haciendo muy bien, están devolviendo de alguna manera la ilusión a una ciudad que se había olvidado de su equipo NBA. Es verdad que no viene de la noche a la mañana. El año pasado hicieron una temporada fantástica, quedando sextos, llegando a la primera ronda de playoff y cayendo contra los New York Knicks, pero después de una serie bastante dura que tuvieron que sacar los Knicks. No fue una serie para nada fácil para el conjunto de Nueva York. Se llevaron la serie y luego llegarían hasta las finales de conferencia. Es decir, les eliminaron uno de los favoritos a llevarse el anillo el año pasado. Y este año, pues, es que han continuado con lo que han hecho. Evidentemente, la estrella aquí es Cade Cunningham, el número 1 del draft de hace unos cuantos años. Y poco a poco, después de lesiones, ha ido cogiendo forma y a este tío ya no le para nadie. Es un jugador que no puedo estar más de acuerdo con todo lo que leo y todo lo que escucho. Se le entiende muy bien la forma de jugar porque es un jugador que se basa en hacer mejor al resto, no es nada individualista, pero a la vez entiende perfectamente cuando se la tiene que jugar, se la juega y lo suele hacer de maravilla. Es decir, es un jugador hiper completo, además en defensa es muy agresivo, es un jugador, para mi gusto, muy top, de lo mejor que hay ahora mismo en la NBA. Por poner un símil, aunque más que un símil podría ser como una comparación, me recuerda un poco a Facundo Campasso, en el jugador que por cierto también militó en el conjunto de los Utah Jazz y ahora está en el Real Madrid, lleva ya años en el Real Madrid. Y me parece ese tipo de jugador, un tipo de jugador agresivo, fuerte, que no aparenta, pero realmente es muy fuerte y muy completo. Se basa en la asociación, es más un playmaker que otra cosa, más que un scorer, pero cuando hay que echar la manita y cuando se la tiene que jugar, se la juega y lo hace de maravilla. Cade Cunningham, gran estrella de los Pistons, y ahora mismo están líderes en el este. Y les sigue muy de cerca los New York Knicks, unos Knicks que tienen siempre ahí un poco el ojo puesto, unos Knicks
que arrastran a muchísima afición, hay muchísima gente siguiendo a los Knicks, ya no siguiendo la NBA, sino siguiendo simplemente a los Knicks. Están en la ciudad más importante de Estados Unidos y desde luego es difícil, creo, mejorar lo que hicieron el año pasado. En la temporada regular hicieron un temporadón espectacular y este año han empezado bien, mejorando ciertas cosas, por ejemplo, dándole más aire a Jalen Brunson, que creo que es un poco lo que le pasó al final al año pasado. Jalen Brunson, demasiado peso, demasiada responsabilidad en el base de Nueva York. Y este año parece que le están liberando para que Brunson consiga tener mejores tiros, tener un poco más de aire, liberándole también de minutos, importantísimo. Subiendo los minutos de McBride, un fantástico jugador también de los Knicks, y dando un poquito más de aire a Brunson. Mejorando también en el triple, mejorando en el rebote ofensivo, desde luego los Knicks, pese a que tienen ya 3 derrotas, 6-3, pero creo que en cuanto a sensaciones y juego me gustan más que el año pasado. Y si nos vamos a la conferencia oeste, tenemos que destacar evidentemente a los Thunder, que como ya dije la semana pasada, han comenzado como terminaron el año pasado, arrasando con su MVP Shai Gilgeous-Alexander, promediando 33,2 puntos, 6 asistencias. Shai sigue exactamente igual y se ha sumado a la causa Hartenstein con 11,8 rebotes y un 68,5 en tiros de campo. Los Thunder a lo suyo y muy de cerca le siguen los San Antonio Spurs. No sé hasta qué punto nos vamos a creer a los Spurs, pero yo me he montado en el barquito de los San Antonio Spurs, porque con Wemby es imposible no montarse, la verdad. Se mete un triple en prácticamente la última jugada contra los Bulls el otro día, espectacular, que no sabes qué tipo de jugador es este tío. Evidentemente por la estatura ya le pones como un tipo de jugador muy concreto, pero es que sabe hacerlo todo y todo lo hace muy bien. El partido también del otro día contra Kevin Durant, contra los Rockets, que también se lo llevan los Spurs. Espectacular el duelo entre Víctor Wembanyama y Kevin Durant. Un poco una reflexión que escuchaba el otro día, fantástica, no puedo estar más de acuerdo. Que el juntar a estos dos jugadores, un Kevin Durant que lleva tantos años en la NBA y un Wemby que acaba de llegar, juntar a estos dos jugadores y que puedan complementarse cada uno en un equipo, es que es la fórmula perfecta para seguir atrayendo aficionados. Kevin Durant, que está en los Rockets de Houston, y Wembanyama, que está en San Antonio, los dos equipos de Texas. Cada franquicia prácticamente en esta liga tiene a una estrella, ¿no? A una superestrella, y creo que esta es la magia, desde luego, de la NBA. Pero los Spurs no solo tienen a Wemby, también tienen a Stephen Castle, y ahora se ha sumado a la causa De'Aaron Fox. De'Aaron Fox, que viene fuerte, hay que encontrarle hueco porque ya era un equipo que estaba funcionando y muy bien, pero desde luego a De'Aaron Fox no le vas a dejar fuera. Los Spurs, que siguen muy de cerca a los Thunder, pero los Thunder, ojito, esta gente juega a otra cosa, esta gente domina el baloncesto. Y la semana de MLB empieza muy sacudida. Su imagen se ve un poquito dañada por la acción. Hasta ahora que se sepa, que no se sabe mucho, pero lo que se sabe ahora es que la acción de 2 jugadores de los Cleveland Guardians están metidos hasta las cejas en temas de apuestas ilegales. Hablamos de Clase, de Emmanuel Clase y de Luis Ortiz, 2 pitchers de los Cleveland Guardians. Los Cleveland Guardians, un buen equipo, un buen proyecto, un mercado pequeño, pero un mercado consistente, con afición fiel y un buen equipo, una buena franquicia que, sin ir más lejos, el año pasado, en el 2024, llegó al final de la Liga Americana, la que perdería contra los New York Yankees, que a la vez luego perderían la Serie Mundial contra los Dodgers. Y este año, una buena actuación en temporada regular, pero se quedarían fuera de los playoffs, perdiendo contra los Detroit Tigers en Wildcard. Pero nos vamos a los casos concretos de Emmanuel Clase, este pitcher de 27 años, valorado como uno de los mejores closers del campeonato. Recientemente ha firmado, apenas hace un par de años, un año, un contrato de 20 millones por 4 años. Es decir, un jugador en el que se apuesta y se apuesta muchísimo en este Emmanuel Clase. Y Luis Ortiz, un pitcher que ha llegado este año a los Cleveland Guardians. Bueno, pues les investigan y les denuncian
por trama de apuestas ilegales en unos cuantos partidos, por haber contribuido a que determinadas personas ganasen pasta, y mucha pasta. Por ejemplo, el 26 de abril parece ser que le escuchan una llamada a Emmanuel Clays justo antes de entrar al campo, hablando con una persona que luego más tarde conseguiría $11.000 por apostar que Clays pichearía lanzaría la bola a menos de 97 millas por hora. Una cosa muy específica, evidentemente, por eso también la cuantía sube más, y un punto muy difícil de justificar. Pero desde luego Clays no ha sido muy inteligente, porque no solo llamadas y mensajes, sino que esto lo ha repetido en muchas ocasiones. Y ahí está mi pregunta y mi dilema. La verdad que no me pongo en la cabeza de una persona que firma un contrato de 20 millones. Es otra órbita totalmente, además con 27 años. O sea, es un chaval, es un chico joven que probablemente no sepa todo lo que conlleva, lo que está generando, lo que está ganando y lo que puede seguir ganando. Pero de ahí a meterte en este tipo de tramas, donde a los dos jugadores, Emmanuel Clays y a Luis Ortiz, a ambos jugadores les piden hasta 65 años de prisión. Evidentemente esto se va a tener que investigar mucho más, y bueno, va a ser muy difícil luego de comprobar. Todo el tema de las apuestas es muy difícil, pero no sería ni el primero ni el último. Y la verdad que a mí me sorprende muchísimo que jugadores así de la talla de este chico, Emmanuel Clays, un cerrador fantástico de los Cleveland Guardians, una franquicia que apuesta por ti, la verdad que me sorprende muy negativamente cómo la mente humana puede cometer esa estupidez de meterte en ese tipo de entramado de apuestas, que yo no sé, no creo tampoco que te haga más millonario de lo que eres. Sí, entiendo que sí, pero claro, el riesgo no solo es acabar tu carrera, sino quedar entre rejas. Las cosas están así, no se sabe mucho más, solo se sabe que estos dos jugadores han estado muchos meses y durante unos cuantos partidos contribuyendo a que otra gente ganase pasta, y evidentemente ellos ganarían una comisión. Se sabe poco de las cuantías, pero se sabe cosas de partidos concretos, como el que digo del 26 de marzo. También antes, en el 19 de mayo. Esto es una investigación que lleva ya mucho tiempo, lleva apenas 2 años. Por ejemplo, el 19 de mayo del 2023, la gente que apostó ganó hasta $97.000 apostando a que Chase lanzaría una bola más rápido de 94,95 millas por hora. Es decir, cosas muy específicas. Evidentemente no son victorias o derrotas de los equipos, pero de nuevo llega un poco la trama, llega un poco el miedo esto de las apuestas, de los jugadores metidos en apuestas, y llega ahora a la MLB, cuando lo hemos tenido en la NBA, lo seguimos teniendo en la NBA, la investigación súper abierta de Terry Rozier en apuestas ilegales, y de Chauncey Billups, el ex head coach de Portland Trail Blazers, que también le pillaron en tema de partidas de póker ilegales. Vamos a ver hasta dónde llega. Desde luego no es una buena noticia. Todavía no se sabe al 100% todo lo que ha ocurrido, pero desde luego no es una buena noticia, y Emmanuel Clays probablemente haya dicho ya adiós a su carrera en la Liga MLB. Y dejamos las apuestas deportivas, dejamos a los Cleveland Guardians de un lado y nos centramos de nuevo en el equipo campeón. No podemos dejar de pensar, de recordar, de ver, de analizar y de disfrutar esa serie mundial que han ganado en este año, a finales de octubre, principios de noviembre. El 1 de noviembre concluía esa serie mundial que la ganaban Los Ángeles Dodgers contra los Toronto Blue Jays en el 7º partido en Toronto, con un país, Canadá, totalmente volcado. Pues Los Ángeles Dodgers conseguían remontar la eliminatoria, remontar el partido, y se llevaban ese segundo título consecutivo. ¿Y ahora qué? Pues como ya dije el episodio pasado, la mentalidad de los Dodgers es una mentalidad de franquicia gigante que disfruta un momentito la victoria,
pero durante el disfrute de la victoria ya está pensando en el siguiente año, porque esto no para, esto es una rueda que tienen que seguir puliendo y tienen que seguir mejorando, y en el momento en el que te duermes te quedas apalancado y no vuelves a conseguir una serie mundial, como ha pasado a tantos y tantos equipos. Y eso los Dodgers, que están en un momento de forma espectacular como franquicia y como equipo, donde en 5 años han conseguido 3 series mundiales, desde luego los Dodgers eso no lo van a dejar pasar por alto, y así lo decía el general manager. El mismo lunes en la celebración, por cierto, una celebración espectacular en Los Ángeles, con muchos millones de personas en la calle, primero en el estadio, luego en la calle, en la rúa, en el autobús, en el autocar, y luego en el estadio, un estadio totalmente abarrotado, un ambiente festivo en Los Ángeles fantástico. Pues ya lo decían, que es que ya están pensando en el 2026, el general manager ya está viendo cómo mejorar, sobre todo está viendo qué tipo de ataque quieren crear. Sobre todo veo que van a tener que pensar muy mucho los fichajes que quieran hacer. Se habla mucho de Kyle Tucker, de Cody Bellinger, el de los Yankees, que estarán en free agency, en agencia libre. Y van a tener que medir muchísimo dónde dejarse la pasta, porque nunca ha sido un problema de dinero en los Dodgers. Se han dejado mucho dinero en estos últimos años. Por ello, y por las fichas altísimas, van a tener que pagar un impuesto de lujo, como se llama, el tax luxury tax, de 313 millones. Por tanto, los Dodgers, ¿hasta qué punto se van a dejar pasta? Pues es bastante interesante, porque no tienen una plantilla precisamente joven, pero eso, sobre todo, van a tener que hacer mucho trabajo de scouting y mucho trabajo de despachos y de cuadrar números para tener una plantilla, creo que quizás una plantilla un poquito más completa. ¿Y por qué digo lo de más completa? Sobre todo, por ejemplo, fijándonos en los jugadores de outfield, de los jardinero izquierdo, derecho y el central. Jugadores como Conforto, por el cual se pagó 17 millones, un contrato de 17 millones, que no ha jugado nada de playoff. Teóscar Hernández, un jugador que ha tenido una actuación brillante en general en los Dodgers, pero con una position bastante floja. Pues probablemente en los jugadores de outfield vayan a tener que dejarse el dinero y vayan a tener que traer a más gente. Luego el bullpen, pues a ver, es que en el bullpen, claro, solo teniendo a Ohtani, Glasnow, Snell y Yamamoto, solo con esos 4, pues es que tienes prácticamente asegurada cualquier partido que jueguen cualquiera de los 4. Pero la realidad es que se les va a pedir más. Los equipos, las franquicias alrededor ya cada vez van conociendo más a estos Dodgers, y cada año va a ser más difícil, eso está claro. Hace 30 años, desde el 2000, que no gana, más de 30 años, 25 años, perdón, que no gana una franquicia 3 títulos consecutivos, desde los Yankees del 98, 99, 2000, y solo 4 franquicias en la historia de la MLB han ganado 3 títulos consecutivos. Es decir, la dificultad de lo que se le viene encima a los Dodgers es espectacular, y los milagros que han llevado a cabo Yamamoto, Ohtani y Snell en este año, sobre todo Yamamoto con ese MVP en las finales, pues realmente veo difícil que se pueda repetir. Pero eso es lo bonito, es que es una franquicia que tiene totalmente la idea de que quiere ser el mejor equipo de MLB de la historia. Y la verdad, no voy a decir que lo tiene en la mano, porque va a tener 29 franquicias restantes que se lo van a poner muy difícil. Pero desde luego la idea y la mentalidad de esta franquicia ganadora, como ya lo comparé en el episodio de la semana pasada con equipos míticos e históricos, desde luego esa mentalidad la tienen. Vamos a ver si la pueden llevar a cabo, y sobre todo vamos a estar muy atentos a la off-season, cómo se van moviendo, qué piezas traen en un mercado que sí o sí va a estar activo para los Dodgers. Si te gusta mi contenido, me puedes seguir escuchando en las principales plataformas: Spotify, YouTube, iVoox, Amazon Music, Apple Podcast. Y también me puedes leer contenido escrito todos los días en Twitter o X,
@SportTouch9 o el nombre del podcast de deportes con la primera D en minúscula y la segunda en mayúscula. Te hablo de baloncesto y te hablo de béisbol, de las mejores ligas del mundo, la NBA y la MLB.